Buen día a todos. Bueno, acá estamos gracias a todos por sumarse acá al webinar. Vamos a esperar 5 minutitos más para esperar a los demás inscritos. Muchas gracias. Luis, si te parece, podemos ir iniciando. Hola, sí, adelante, empecemos. Bueno, Luis Zaire es nuestro ingeniero de preventa, es el speaker que va a estar dando la charla de hoy. Así que te doy el pase, Luis. Gracias a todos. Gracias, Stephanie. Buenos días a todos, buenas tardes a todos, desde donde estén. Bueno, como Stephanie les comentó, soy Luis Aira, parte del equipo de preventa de Hotel Latam, representante de OpenText para todo lo que es Latinoamérica. Bien, hoy día vamos a hablar acerca de este concepto de centro de automatización con foco en las operaciones de tecnología. Bien, este es un caso de uso, básicamente, que estamos impulsando regionalmente, pues para darle otra mirada a cómo estos temas de automatización que ya son conocidos, ¿no es cierto?, pueden beneficiar la manera como operan ustedes hoy en día. Bien, bueno. Esta es un poco la agenda que vamos a llevar el día de hoy. Vamos a dar un poco a modo introductorio temas de tendencias, problemáticas, ¿bien? Vamos a hablar también acerca de capacidades y casos de uso específicos donde la automatización puede dar un valor interesante, ¿bien?
hablar también lo que está detrás de cómo resolvemos estas casuísticas, ¿no? A través de soluciones de tecnología. Y al final, unas reflexiones finales, ¿no? Como para redondear la charla de hoy. ¿Bien? Entonces, empecemos. ¿Bien? Bueno, como ustedes saben, los últimos años, con el tema del incremento en la adopción de tecnología basada en nube, iniciativas de modernización de aplicaciones, de infraestructura, servicios, ¿no? Esto lo que hizo dentro del ámbito de operaciones TI fue incrementar la complejidad, ¿no? Porque se incorporan cada vez nuevas tecnologías relacionadas a estos impulsos de modernización, ¿no es cierto? Pero también no es tan fácil desprenderse de lo existente, ¿no? De lo que aún aporta valor a la compañía y que a lo mejor está basado en tecnología que hoy en día se le llama tecnología legada, ¿no? O legacy, ¿no? Eso hace que en términos generales todo el alcance de gestión pues sea un entorno complejo, ¿no es cierto? Sin embargo, esta realidad no nos quita la presión, por otro lado, ¿no es cierto?, para continuar esta propensión a reducir costos, ¿bien? Ser más eficientes en términos de costos y en términos operativos, ¿bien? Y las demandas por no perder el control, ¿bien? Y tratar de gestionar de la manera más rápida posible algún pic de gasto, ¿no? Con el tema de la incursión de recursos en la nube, se hace necesario tener el control, digamos, ¿no? Del uso y del gasto de los recursos multicloud, ¿bien? Entonces, dicho esto, dentro de este contexto, eh, quiero traer a colación una encuesta que se hizo a través de la entidad Stone Branch durante el año pasado. Bien, ellos han entrevistado a cientos de profesionales en el mundo de tecnología, bien, y 100% enfocados a temas de automatización. Bien, entonces en esta encuesta que fue agnóstica, digamos, agnóstica a la marca, a la industria, bien, entonces muestra datos interesantes, ¿no? De que el 82% de los profesionales está dentro de una organización que está planeando, digamos, reemplazar herramientas de automatización viejas, ¿no? Con este tema de la IA generativa, con este tema de que hoy se hace mandatorio aplicar automatización porque está cada vez más al alcance de uno, ¿no es cierto? Esto hace de que en general las compañías, digamos, se vean obligadas a utilizar esta clase de soluciones que antes requerían de un perfil quizás demasiado técnico, ¿no? Hoy se está cada vez más democratizando el acceso a esta clase de tecnologías y eso hace que las empresas se vean obviamente obligadas a, si es que no lo han hecho ya, a involucrarse, digamos, de manera más protagónica a adoptar estas soluciones. ¿Ven? Bueno, ¿qué significa esto? Que un gran porcentaje ya tiene un equipo que se está dedicando a hacer automatizaciones de cualquier tipo, en cualquier ámbito dentro de tecnología, pero ya lo está haciendo. ¿Ven? Después tenemos el tema de la democratización, que es básicamente darle parte de la responsabilidad a los usuarios que demandan determinado servicio, ¿no? Entonces, eso también es una tendencia que arrastra, digamos, estas iniciativas. Y después es de que los grandes proveedores de plataformas y de tecnologías de inteligencia artificial generativa están, como les comentaba, cada vez liberando herramientas, digamos, para que los usuarios, ya sea dentro de una empresa o particulares o domésticos, empiecen a automatizar cosas. Entonces, eso que llamamos automatización y que antes era muy del mundo de tecnología, cada vez más distintas personas, roles, lo están incorporando en sus vidas, ¿no? Entonces, esos son datos, digamos, que son no menores y que ayudan a entender un poco el por qué la automatización sigue estando más que nunca vigente dentro de las prioridades de las organizaciones. ¿Ven? Bueno, cuando hablamos acerca de prioridades de la automatización para este año en curso y al menos para los 2 años que siguen, hay también algunos casos de uso foco, ¿bien? Dentro ya del ámbito de operaciones de tecnología que tienen que ver con lo siguiente, ¿no? Con la necesidad de reducir tareas rutinarias y complejas, ¿bien? Tratar de liberarse del alto volumen que implica atender tareas recurrentes. Otro tema importante es tratar de acelerar el aprovisionamiento de recursos, ¿bien? Como ustedes saben, la proliferación de entornos multicloud hace que temas de aprovisionamiento, bajada y subida de servicios deban ser automáticos, ¿no? Con el tema de la infraestructura como código, cada una,
la dinámica que tradicionalmente se seguía hoy está cada vez más dinámica, ¿no? Entonces, para efectos del aprovisionamiento, hace falta, digamos, adoptar temas de automatización también. Y después, todo lo que es el tema de la reducción de los costos, que tiene que ver 100% con saber cuántos recursos me estoy gastando, cuánto le significa a la organización y cómo eso convive con el valor que las tecnologías están aportando al negocio, ¿no? Detrás de esta reducción de costos también hay esa necesidad, ¿no? De saber cuánto de lo que me estoy gastando le está aportando determinado valor comercial al negocio, ¿ven? Y después, temas de resiliencia, ¿no? Lo que antes significaba poner en alta disponibilidad determinados servicios de la compañía, hoy en día es como una demanda básica, ¿no? Antes uno tenía que dimensionar un megaproyecto para hacer que mi aplicación que esté en producción tenga alta disponibilidad. Hoy con las tecnologías disponibles en el mercado, sobre todo con tecnologías basadas en nube, todo lo que es resiliencia ya es posible de hacer de un modo bastante más pragmático, más rápido también, pero también eso conlleva a que esos recursos que se están utilizando para hacer resiliencia estén debidamente utilizados, ¿no? Para no incurrir en un exceso de uso de recursos, ¿no? Entonces, cada uno de estos puntos hacen parte de las prioridades de temas que están siendo hoy en día abordados por la automatización en las empresas en general, en áreas dedicadas a la automatización. ¿Bien? No sé si ustedes tengan la capacidad de escribir, pero en caso que tengan la posibilidad de escribir en el chat, me gustaría saber qué otras prioridades tienen ustedes con relación a temas de automatización. ¿Ven? Voy a continuar. Como ustedes saben, la automatización es una palabra también muy general, ¿no? Y a pesar de que uno la trata de reducir al ámbito de operaciones de tecnología, sigue siendo muy grande el panorama, ¿no es cierto? Entonces, lo que hemos hecho para este año fiscal, y es lo que estamos impulsando con nuestros clientes, es llevar casos de uso donde hay situaciones con nombre y apellido que seguramente ahora que se las muestre las van a reconocer de inmediato. Les va a hacer sentido en qué contextos hace sentido empezar a aplicar automatización en caso no lo estén utilizando. ¿Ven? Bueno, antes de hablar de los casos de uso, les voy a dar acerca de las capacidades que estamos impulsando hoy en día a través, digamos, de nuestras soluciones en Hotel Latam, ¿no? Estamos impulsando mucho herramientas que impliquen automatizar cosas que tengan como, digamos, tras bambalina el incurrir lo menos posible en la codificación. Bien, esto tiene un nombre que se llama low code. Gran parte de nuestras herramientas a las que representamos están basadas en este paradigma. Bien, impulsamos mucho el tema de autoservicio para los que ofrecen servicios, ya sea dentro de una compañía o a clientes en un país o en una localidad. Impulsamos mucho el uso del portal de autoservicio para que sus clientes, sus usuarios se autoatiendan y precisamente la automatización les ayude a ustedes a que el usuario final se pueda autoatender, ¿no? Impulsamos mucho el concepto de orquestación de flujos, que no necesariamente tiene que ver con automatizar cosas, sino automatizar lo existente. Bien, o sea, si ustedes tienen una manera ya predefinida y establecida de atender ciertas cosas, nosotros no nos desprendemos de eso en lo que ustedes ya han invertido tiempo y esfuerzo. Lo que hacemos es conectar, ¿no es cierto?, lo que ya existe y lo orquestamos con la finalidad de que esa entrega final sea automática, ¿no? Impulsamos mucho, porque aún sigue siendo vigente, abordar el tema del inventario y la creación de una CMDB, independientemente de la tecnología que ustedes tengan. Bien, y detrás de esto hay una tecnología agnóstica a las marcas, obviamente, pero el tema de inventario sigue siendo una necesidad porque los clientes necesitan seguir controlando sus entornos, ¿no? De la on-premise a la nube, nos convertimos en un entorno heterogéneo, entonces hace falta no perder la visibilidad dentro de toda esta dinámica que cada vez está más rápida, ¿no? Y lo otro, que es un tema no menor, es cómo automatizamos actividades y tareas para no estar fuera del compliance, ¿no? Al menos en Chile está avanzando muy rápido todas las regulaciones, normas, inclusive proyectos de ley, para que entidades públicas y privadas cumplan con una línea base
estandarizada en términos de cumplimiento, ¿no? Y obviamente en temas regulatorios que tienen que ver con seguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo uno se asegura que su patrimonio, sus aplicaciones estén en cumplimiento sin que esto signifique que tu equipo de operaciones tenga más trabajo, ¿no? Para poder estar al día con esos requerimientos regulatorios, ¿no? Entonces, estos 5 mensajes son muy potentes que cada vez que nos sentamos con los clientes impulsamos mucho porque hoy en día hay una necesidad muy marcada en torno a estas 5 capacidades. ¿Ven? Bueno, hablemos ahora de los casos de uso. Como les comenté hace un momento, los casos de uso es la mejor manera para empezar a aterrizar qué cosas podemos resolver a través de este concepto de automatización de operaciones. ¿Ven? Como ustedes saben, en el mundo de las operaciones reina el caos, ¿no es cierto? Pero lo que también reina es el conocimiento, porque normalmente los equipos de operaciones son equipos donde ya en el transcurso del tiempo han adquirido conocimiento, ¿bien? Normalmente el conocimiento es muy tribal, está muy localizado y focalizado en 1 o 2 personas del equipo, ¿bien? Pero mal que bien existe el conocimiento, existen procesos documentados y existe, a lo mejor a la manera del cliente o a la manera de la empresa o de modo estandarizado, existe una manera para hacer las cosas, ¿no? Entonces, aquí hemos propuesto un abanico, una docena de casos de uso donde podemos empezar a conversar con ustedes acerca de en cuál de estos casos de uso puede estar el problema que ustedes estén aquejando, ¿no? Para el último ejemplo que les contaba acerca de las capacidades, el tema de regulatorio, ¿se acuerdan? El tema de compliance y todo eso. Bueno, ¿cómo se mastica eso con los casos de uso que les estoy mostrando, ¿no? Por ejemplo, cuando nace una vulnerabilidad, ¿no es cierto?, que es conocida y publicada en la base de datos de vulnerabilidades, ¿no es cierto?, a nivel mundial, eso hace que las empresas que administran tecnología deban de asegurarse que su patrimonio tecnológico no esté siendo, digamos, expuesto ante esa vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una decena de equipos? A lo mejor eso puede ser manejado por el administrador o por el experto de manera un poco más ágil, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando de esos 10 servidores paso a una dinámica más alta, ¿no? ¿Qué pasa si estoy hablando de 50 servidores, 100 servidores o más, ¿no? Hace falta incurrir en temas ya de automatización para poder hacer el escaneo correspondiente, saber qué infraestructura está en compliance y cuál no, y ejecutar el parche o la remediación según sea necesario, ¿no? Ese es un pequeño ejemplo acerca de cómo podemos abordar la resolución de algunos de estos casos de uso. ¿Ven? Vamos un poco más en detalle a hablar de algunos de estos casos de uso que les mostré aquí. ¿Ven? Por ejemplo, dentro del ámbito de la gestión de servicios de tecnología, como ustedes saben, es muy normal que cualquier tipo de empresa tenga herramientas del tipo de Enterprise Service Management o de ITSM, ¿no es cierto? Entonces, dentro de este mundo de gestión de servicios de TI, existe el Service Management, existe la gestión de los incidentes, la gestión de los cambios, y normalmente la manera como uno resuelve es a través de un proceso establecido, ¿no es cierto? Y que cuando ese conocimiento para atender ciertas solicitudes ya está aprendido, adquirido, yo empiezo a automatizar cosas, ¿no? Entonces, ¿qué cosas uno podría automatizar? Pues con la finalidad de eficientar la respuesta a tus usuarios, a tus clientes, ¿no? Yo podría, bajo estos conceptos de automatización y orquestación, automatizar el proceso end-to-end, por ejemplo. Podría integrarme con las fuentes que ustedes requieran para intercambiar datos, interoperar entre sistemas en caso se requiera, ¿ven? O en caso yo esté tramitando una solicitud que implique un aprovisionamiento, tomar el aprovisionamiento de inicio a fin y asegurarme de que eso sea automático, ¿bien? O si hablamos dentro del mundo de gestión de servicios, ¿no? Me han solicitado aprovisionamiento de determinada infraestructura o aplicaciones, pero yo como empresa, proveedora de servicios, quiero asegurarme de que quien me lo está pidiendo tenga, tenga, digamos, toda esa trazabilidad ya asegurada desde el aprovisionamiento, ¿no? El tema del tagueo, el tema de comunicarse las finanzas, el tema de comunicarse los servicios del cliente, etcétera. Todo lo que requiere, todo lo que está implícito dentro de una solicitud son cosas que se pueden ir automatizando bajo este enfoque, ¿bien? Y lo mismo sucede dentro del ámbito de gestión de incidentes, ¿no? Es muy recurrente que cuando uno atiende un incidente, ya sea crítico o no,
uno tenga que hacer algún tipo de diagnóstico, ¿no? Recolectar datos, leer logs, mover archivos de un lugar a otro, dejar actualizada la solicitud, notificar, ¿no es cierto? Entonces, todas esas actividades que ya son bastante conocidas dentro de este rubro, obviamente son 100% propensas a ser automatizadas. Y estos conceptos y herramientas de las cuales les vengo a hablar les pueden ayudar a hacer eso. ¿Ven? Lo mismo pasa con el mundo de la gestión de los cambios, ¿no? A lo mejor el mundo de la gestión de cambios es un poquito más manual por la rigurosidad que implica, ¿no es cierto?, un proceso de cambios, pero si un cambio aprobado cumple con todos los lineamientos y el check, ¿no es cierto?, que hace la CAP, ¿no?, para que apruebe el cambio, todo lo que ya tiene que ver ya después con la parte técnica, digamos, dentro de la ventana del cambio, llámese aplicación de parches, aprovisionamientos, que el sistema de gestión de configuración esté actualizado, desplegar software, ¿no es cierto? O algún release. Todas esas cosas ya pueden ser automatizadas sin que el proceso del control de cambio se vea afectado, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas hoy en día, más que antes, digamos, se pueden automatizar y orquestar de una buena manera. Si se dan cuenta, aquí no les estoy hablando de que esto funciona con nuestra solución o con determinada marca, ¿no? Esto es algo que funciona con la solución con la que estés operando, ¿bien? Entonces, detrás de esto también hay un mensaje de que manejamos no solamente amplia compatibilidad para integrar tecnologías, sino también esto debe entenderse como un mensaje agnóstico, ¿bien? Cambiando de contexto, en el mundo de la automatización, del monitoreo, de la observabilidad de recursos, ocurre mucho que el especialista del NOC de monitoreo está analizando el comportamiento de una anomalía, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo interviene el mundo de la automatización dentro del contexto del análisis de causa raíz de una anomalía? Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Cuando un CPU cuando el uso del CPU se dispara dentro de un servidor, yo podría invocar a un flujo de orquestación para que me haga un diagnóstico previo, para saber en qué estado se encuentra el nodo en términos de la CPU que me está arrojando que está alta, ¿bien? Y si la CPU efectivamente se encuentra alta, yo podría, digamos, gatillar, desencadenar actividades que me permitan ganar tiempo, ¿no? Porque como ustedes saben, en el mundo del NOC de monitoreo, lo que apremia es el tiempo y yo tengo que resolver problemas en el menor tiempo posible. Entonces yo podría mandar a que se haga un restart de servicios y que recoja la evidencia y la lleve a una carpeta para que el especialista que se encargue de analizar causa raíz, pues se encargue en otro proceso, ¿no es cierto?, de encontrar realmente cuál fue el origen de la falla, ¿no? Pero para efectos del especialista del centro de servicios, perdón, del centro de monitoreo que necesita remediar la falla, enviarle un reset es algo que puede que le tome tiempo porque se tiene que conectar a la consola, ¿no? Entonces, esa clase de cosas ya pueden ser automatizadas, ¿no? Y obviamente, mientras más información tenga uno, no solo información, sino experiencia y conocimiento con relación a cómo resolver determinada anomalía, eso es muy propenso a ser automatizado con esta clase de tecnologías. ¿Ven? Aquí tenemos otro ejemplo dentro del mundo de el aseguramiento de los servicios en la nube. ¿Ven? Cuando uno habla en términos de la nube, por lo general uno habla en términos de observabilidad, monitoreo, para conseguir análisis predictivo, ¿no? Y de que todo mi stack, digamos, de observabilidad esté a la par, digamos, con la escalabilidad que yo estoy teniendo en la nube, ¿no? En la nube ocurre algo, ¿no? Es de que las personas que están administrando recursos en la nube pública tienen que asegurarse también de que los costos no se disparen, ¿no? Y para gestionar los costos, no solamente hay medidas administrativas por hacer, sino también hay medidas técnicas que hacer, ¿no? Con relación al uso de los recursos. ¿Qué significa esto? Que uno mide el uso a través de herramientas de observabilidad, de monitoreo, donde yo obtengo métricas claves, puedo estar en condiciones de ver cuál es el forecast, hacer gestión de demanda y que con todo ese insumo de información que estoy viendo con relación al uso, estar en condiciones de aplicar algún tema de right sizing de recursos, reajuste de recursos, ¿no es cierto? Y toda esta dinámica, ¿qué es lo que tiene que ver con automatización? Pues tiene que ver mucho, porque si uno no es capaz de ver el uso de sus recursos en la nube y tener datos sobre el cual empezar a tomar decisiones, se hace imposible tomar decisiones de tipo de right sizing de recursos, ¿no es cierto?
Es distinto a que yo, Luis, experto en la nube, le diga a mi superior de que, mira, determinados recursos están siendo subutilizados porque no llegan ni siquiera al 40% de uso mensual. Bueno, yo como responsable de él le digo, bueno, demuéstramelo, ¿cuál es el reporte? Muéstrame los datos, ¿no? Con eso uno toma decisiones. Bueno, entonces, esta clase de enfoques y esta clase de insumo que se necesita para tomar esa clase de recursos, las herramientas de automatización hoy en día te pueden ayudar a obtener, ¿no? Volviendo al tema de observabilidad de la nube, aquí hay otra situación, ya no la situación de conseguir datos para tomar decisiones de reajuste de recursos, sino este es un tema más de observabilidad, ¿no? Si tengo el mismo evento de degradación de un servicio, pero dentro de la nube, como ustedes saben, existe ya una función que se llama Closed Loop Incident Process, ¿no es cierto? Que es el ciclo de cerrado y resolución de un incidente, que normalmente implica una notificación a los responsables, eh, el entender cómo esta anomalía le está impactando al negocio, cómo me comunico con el mundo de gestión de servicios para dejar rastro de lo que está ocurriendo, de qué herramientas dispongo para aislar el problema y poder tomar mejores decisiones, ¿no? Y qué tan listo estoy para gatillar la remediación o diagnóstico automáticamente en caso aplique, ¿no? Entonces, estas, estas partes, digamos, de este ciclo de resolución de incidentes dentro del mundo de observabilidad requiere de herramientas que sepan convivir con esa dinámica, ¿no? Que sepan que es crucial notificar a las partes interesadas, entender cuál es el impacto real al negocio, comunicarme con el mundo de la gestión de servicios por el tema de trazabilidad, el ticket con la mesa, el ticket de cambio con la mesa, ¿no es cierto? Y que la solución también esté a la altura para que tu staff técnico tenga la capacidad de aislar problemas y disponer de la información necesaria para resolver problemas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de automatización, también nos estamos refiriendo a que estas capacidades dentro del ámbito de monitoreo y observabilidad de la nube estén habilitadas, ¿no? Respecto a este caso de uso y ejemplo, hay como, les diría casi de libro, la siguiente frase que hasta hoy sigue estando vigente, ¿no? Yo como cliente puedo tener la tecnología líder en el mercado, en observabilidad o en monitoreo, pero sigo padeciendo del mismo problema del que sufre la industria o los clientes hace 20, 25 años. No sé cómo le está impactando al negocio esta anomalía que tengo y yo no soy capaz de justificar cuál es el impacto en el negocio a pesar de que tengo la herramienta más poderosa del mercado, ¿no? Entonces, ese es un poco el enfoque que estamos impulsando, ¿no? Tenemos otro caso de uso que tiene que ver con la utilización de recursos multicloud. Este es otro contexto. Vamos a irnos un poco del lado del mundo de observabilidad y del tema de monitoreo. Esto tiene que ver más eh, y esto es un mensaje más para empresas quizás grandes o que presten servicios. ¿Ven? Un prestador de servicios o una empresa grande, bien, que ya está en la nube, normalmente no está en una nube, ¿no? Yo tengo al menos dos o tres nubes donde tengo grandes contratos, donde tengo muchas cargas de trabajo que ya han sido migradas, y también tengo legacy o infraestructura o servicios que están en on-premise, ¿no? Bueno, a esta situación de distintos entornos le llamamos multi-cloud, ¿bien? ¿Qué es lo que ocurre dentro de esta situación, dentro de este contexto multicloud, ¿no? El lidiar con la tecnología, el aplicar orden para el uso de los recursos es un caos también, ¿bien? ¿Por qué? Porque yo para hacer un uso responsable de usos en la nube necesito adoptar prácticas de gestión, ¿no es cierto? El tema de FinOps, Centro de Excelencia de Operaciones de Cloud, y las que hay, DevOps, etcétera, ¿no es cierto? Pero el mundo legacy normalmente no habla, ¿no? En el mismo idioma que en el mundo de la nube, ¿no? Entonces yo necesito centralizar la gestión a nivel más de gobierno y empezar desde este governance, empezar a habilitar funcionalidades que le permita al staff técnico no perder el control de sus recursos. Se los explico con un ejemplo muy, muy básico. Como ustedes saben, en el mundo de la nube pública existe esta gran necesidad de controlar el gasto, ¿no es cierto? Y normalmente el gasto se da por recursos
que no fueron dimensionados, digamos, correctamente, que se le perdió el rastro, ¿no es cierto? Y que en determinada fecha, hora, el pic de uso se da, ¿no es cierto? El disparo del uso se da, luego baja seguramente, pero lo que importa es de que a fin de mes me llega la factura, ¿no es cierto? La factura con un sobrecosto. Entonces, uno es el tema administrativo, ¿no? Para no perder visibilidad del costo. Perfecto, eso sigue su camino. Pero ¿qué pasa en el lado técnico, ¿no? ¿Cómo yo me aseguro para que de aquí en adelante esos pics de uso o ese uso responsable de recursos sigan un proceso que yo definí, ¿no? ¿Cómo yo establezco los tamaños de recursos que mis clientes técnicos, ya sea clientes empresas o clientes usuarios, van a ser capaces de solicitar? Bueno, aquí tenemos toda una filosofía y un concepto, ¿no? Que tiene que ver con el catálogo de servicios. Este catálogo de servicios multicloud nos habilita de funcionalidades que nos van a permitir diseñar infraestructura, diseñar servicios, y dentro de ese diseño, yo como el que gobierna voy a poder establecer lo que se llaman los guardrails, ¿no? Las guardias, ¿no? Yo voy a establecer los límites de tamaño de máquina que mis usuarios, que mis clientes me van a poder solicitar, ¿no? Entonces, todo este tema de gestión de recursos de multicloud, para lo que es temas técnicos, obviamente este caso de uso tiene que ver con un caso de uso a una escala mayor, ¿de acuerdo? Por eso les indiqué de que era más aplicable para empresas grandes o empresas que presten servicios. Estos conceptos y estas necesidades están clarísimas, ¿de acuerdo? Porque normalmente ese uso desproporcionado y no controlado de recursos hacen que esos pics de gasto ocurran, ¿bien? Y para los que estamos como dentro del mundo de los proveedores de servicios o de tecnologías, los clientes les duele mucho, obviamente, ¿no? El tener que pagar una factura muy grande que no estaba prevista, ¿no? Y bueno, continuando con este tema, ¿no? De la gobernanza y de la gestión de las nubes, ¿no? Cuando uno se remanga la camisa y quiere empezar a dedicarse a solventar parte del problema por el lado técnico, uno tiene que asegurarse de agregar las tecnologías con las que voy a trabajar, diseñar, personalizar el delivery de estas tecnologías, definir cuáles van a ser las automatizaciones que voy a aplicar sobre dichos recursos, ¿bien? Y generar un catálogo de servicios, ¿no es cierto? Solo que estos servicios son recursos de nube, ¿no? Y que después estén publicados en un portal de autoservicio donde los usuarios soliciten aprovisionamiento, disparen internamente aprobaciones, el recurso se aprovisiona, le notifica al usuario que lo solicitó con las credenciales para que acceda al recurso, y que el usuario también pueda configurar sus ciclos de apagado y encendido de máquinas, ¿no? O sea, todo ese círculo virtuoso que las buenas prácticas proponen para lo que es gobernanza de nubes, uno también la puede abordar sobre esta clase de tecnologías. ¿Bien? Y con el mundo del descubrimiento pasa algo muy parecido. El descubrimiento de recursos no solamente está o no solamente parte del mundo de on-premise, ¿no? También esto puede ser masticado de distintas maneras. Y este gráfico nos dice lo siguiente, ¿no? Yo puedo hacer descubrimiento automatizado del patrimonio tecnológico dentro del mundo de gestión de servicios, dentro del mundo de aseguramiento de los servicios, o sea, la parte del monitoreo y la observabilidad, o puedo hacer descubrimiento de recursos dentro del mundo de gestión de infraestructuras o del mundo de gestión de activos. Aquí es cuestión de que identifiquemos cuál es el caso de uso, ¿bien? Y seguidamente de que identifiquemos cuál es el caso de uso, entender el valor que el descubrimiento automatizado de los activos que involucrados se pueden dar, ¿bien? Y aquí les doy un ejemplo. Este año, OpenText liberó un subproducto que se llama monitoreo de dispositivos de red. ¿Qué significa eso? Que los dispositivos de red ahora yo los voy a poder descubrir en términos de inventario y voy a poder disponer de representación topológica de esos componentes y hacer todo el tema de compliance, líneas base de configuración para esos equipos. Es un caso de uso atómico, muy específico, ¿no? Normalmente estas capacidades de descubrimiento de dispositivos de red nos la dan las herramientas clásicas de monitoreo, ¿no? Pero para uno no incurrir, digamos, en una compra tan grande para solventar un caso específico,
esto puede ser de valor, ¿no? No digo que esto sea una necesidad de todos, pero hay clientes, dependiendo del rubro, donde esta sí es una necesidad, ¿bien? Por eso les decía que el tema del descubrimiento de activos visto como inventario y cómo está interrelacionado lógicamente puede ser un caso de uso que a distintas clases de compañías o áreas les interese. Bueno, entonces, estos casos de uso que les he comentado como ejemplos, lo que hace es darnos algunos beneficios muy marcados, ¿no? Por ejemplo, el tema del manejo de los hilos, ¿no? Si ustedes tienen un stack de herramientas, ¿no? Que están siendo operados por distintos equipos y ustedes de algún u otro modo quieren establecer gobernanza sobre esas tools, hay soluciones que les permiten hacer eso, ¿bien? Si ustedes quieren tomar el control sobre el tema de cómo reducir los riesgos a los que estoy expuestos en términos de infraestructura, cargas de trabajo en la nube, lo podemos también abordar. Si ustedes quieren mejorar la agilidad, acelerando la entrega de recursos, automatizaciones para diagnósticos o resolución de problemas, también lo vamos a poder abordar con esta clase de soluciones. Y si ustedes quieren manejar el tema de costos, obviamente esto tiene nombre y apellido, abordar el tema de FinOps, sobre el tema de recursos de nube pública, también lo vamos a poder ver con la otra parte de soluciones que les expliqué. ¿Ven? Bueno, ahora sí vamos a hablar acerca de la solución, ¿no? Que es básicamente el título del webinar, ¿no? La solución se llama OpenText Automation Center, ¿bien? Esta es una solución que lo que hace es centralizadamente automatizar toda la necesidad del equipo de operaciones en los términos que les comenté anteriormente, ¿bien? Lo que hace esto es proveernos de datos para tomar mejores decisiones y tener herramientas que nos permitan gobernar ese entorno heterogéneo al cual hice mucho énfasis hasta el momento. ¿Bien? Cuando hablamos de automatización, perdón, centralizada, estamos hablando, como les comentaba al inicio, de impulsar automatización bajo este enfoque de low code, no code. Voy a ser un poquito más preciso. Dentro de esta solución de automatización, que es un ITPA, ¿bien? Automatización de procesos TI, ¿bien? También tenemos una funcionalidad que funge de RPA. De hecho, es un RPA. Pero nuestro RPA tiene un foco muy específico, que es interactuar con interfaz gráfica de usuario, pero dentro del contexto de la orquestación, ¿ven? Después, somos muy amplios en temas de integraciones. ¿Qué significa esto? Que nosotros nos integramos con el protocolo con el cual se tenga que conectar el flujo, ¿bien? O con la API REST que esté publicada, ¿no es cierto? O interoperar entre varios sistemas, ¿no? Aquí la integración normalmente no suele ser un impedimento para que uno pueda diseñar un flujo de automatización, ¿ven? Impulsamos mucho el tema de autoservicio dentro del tema de automatización para que personas técnicas y no tan técnicas puedan invocar workflows, ¿bien? Y esto está basado en casos de uso. ¿Qué significa eso? Que si a ustedes les interesa profundizar en qué cosas puedo automatizar, primero lo que hacemos es acompañarlos en definir el caso de uso antes de proponer la solución más adecuada para ustedes. ¿Ven? Les comenté también de que impulsamos mucho la toma de decisiones basada en datos, ¿no? Y para tener datos hay que ir por ellos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es básicamente que dentro del mundo de operaciones es alimentar, impulsar el uso de la CMDB. No es necesario de que normalmente la CMDB está muy arraigada al concepto de mesas de servicio, ¿no es cierto? Esta CMDB a la cual me refiero no significa adquirir una mesa de servicios, es adquirir el componente CMDB. Ya que estés operando con cualquier otra mesa, eso no es problema, porque implementando el concepto de CMDB en el mundo de operaciones TI, vamos a asegurarnos de tener un inventario, un mapa topológico establecido con relaciones, porque ese es el concepto, ¿no? de la CMDB, y que esa información que ya va a estar disponible para ustedes les permita ser más prolijo con la toma de decisiones y con el entendimiento de lo que le está pasando a su activo de TI. ¿Bien? Cuando me refiero a activo de TI, me refiero a un activo tangible o intangible, ¿no? Y obviamente se activan paneles y reportes y muchas capacidades para construir tus propios paneles para que se tomen mejores decisiones, ¿no? Si tú quieres llevar
esos paneles para el mundo de FinOps lo vas a poder hacer. Si lo quieres llevar para un mundo más de infraestructura, también lo vas a poder hacer, etcétera. ¿Ven? Las capacidades de Automation Center, como les comenté, nos permiten tomar gobernanza y aplicar temas de compliance. ¿Qué significa esto? Es muy recurrente que en el mundo de operaciones herramientas como Qualys nos ayuden a llevar todo el tema del riesgo, ¿no es cierto? De la infraestructura, normalmente, ¿no? Porque Qualys es donde está el repositorio, ¿no? de todo lo que tengo que hacer para remediar mis riesgos, ¿no? Pero bueno, ¿quién es el que aplica finalmente los parches o las correcciones implícitas en la ejecución del parche, ¿no? Bueno, es Automation Center, ¿no? Yo puedo alimentarme de Qualys para mantener la sincronía, ¿no? del riesgo al cual estoy expuesto, pero ya la parte, digamos, de, ok, ¿quién se ensucia las manos y aplica el parche y remedia en caso de que surja alguna anomalía? Bueno, es Automation Center, ¿ven? Y algo parecido sucede con los controles internos que esta solución tiene. Esa solución tiene ya reglas embebidas que están basadas, mejor dicho, no es que estén basadas, son reglas que se descargan automáticamente de los portales de PCI, IPA, ISO y algunas más. Y estas reglas son básicamente políticas que se van a aplicar sobre el escaneo que esta solución hace sobre su infraestructura. ¿Ven? ¿Qué quiere decir esto? Que el escaneo que hacemos es directamente proporcional a lo que los requerimientos de industria solicitan. ¿Ven? Y el cumplimiento basado en políticas, que es básicamente que si ustedes como compañía tienen políticas propias de configuración y de compliance, también las vamos a poder traspasar a la solución y que estas políticas se vean reflejadas en los escaneos que se hagan. ¿Ven? Y lo mismo sucede con el ámbito de la gestión y gobierno de las nubes, ¿no? Todos los casos de uso que le expliqué los soporta Automation Center a través del módulo Cloud Management, ¿bien? Abordamos el caso de uso de FinOps, abordamos el caso de uso de gestión de entornos híbridos desde el punto de vista de control del gasto y control del uso de los recursos, ¿bien? Y para temas más avanzados, recuerdan del ejemplo que les comenté, donde una compañía grande con múltiples nubes necesitaba ordenar, ¿no es cierto?, los recursos y empezar a definir catálogos con restricciones para que sus usuarios pidan solo lo que les corresponde. Bueno, para eso existe capacidades que nos permiten, tipo drag and drop, empezar a diseñar qué camino va a seguir un usuario cuando me pida determinado tipo de recurso, ¿no? Que es básicamente eso. Y los paneles que me permiten visualmente saber si es que estoy en cumplimiento o no, ¿no? Hay un caso de uso muy típico que tiene que ver con el Journey to Cloud, ¿no? Cuando uno va hacia la nube, ¿no es cierto? Dependiendo de la estrategia que se tome para hacer esta migración, hay una estrategia que es el lift and shift, ¿no es cierto? Entonces, si yo no me aseguré en el on-premise de hacer una correcta configuración de la infraestructura y me llevo los recursos a la nube, esos desperdicios o esas configuraciones que estarían en alerta roja en una nube, me estarían sonando las alarmas, ¿no? Bueno, esta clase de visores, digamos, que son básicamente mapas topológicos y que me permiten saber cuánta de mi infraestructura que me estoy llevando a la nube no cumple con configuraciones base de configuración, ¿no? Por ejemplo, doble tarjeta de red, discos duros no encriptados, ¿bien? O alguna política que sea básica, pero que me la esté arrastrando a la nube, ¿no? Bueno, entonces, configuraciones que me hacen estar expuesto a vulnerabilidades, uno las puede empezar a ver rápidamente a través de los paneles que genera, en este caso, el componente CMDB, ¿bien? Lo mismo sucede con el tema de los costos, ¿no? Les hablé mucho acerca de las medidas que uno toma en el mundo más técnico, ¿no? Pero con el mundo de los costos es todo un mundo, ¿no es cierto? Como ustedes saben, uno tiene que empezar a renegociar sus acuerdos, saber cuánto me está costando el contrato que me permite tener determinada carga de trabajo y yo quiero empezar a hacer uso de alguna opción, alguna alternativa que me permita abaratar mis costos, ¿no? ¿Cómo yo puedo hacer eso? A través de esta consola, donde a través del módulo de compromisos, uno puede sincronizar con su nube, ¿bien? Esto aplica para Amazon, Azure y GCP principalmente, ¿bien?
yo puedo ver cuáles son las ofertas de commitment plans o saving plans y entender cuál es el ahorro que estaría teniendo hipotéticamente y en caso que desde el punto de vista financiero, digamos, me calce ese ahorro, gatillar un proceso interno que hace parte de la solución y que las personas involucradas en la toma de decisión den su aprobación para que al final de todo esto se programe el right size del recurso que esto implica, ¿no? Les hice toda esta explicación porque detrás de este panel está todo este flujo de valor, ¿no? Y lo otro es de que los paneles de uso de recursos en nube, como ustedes saben, hoy en día el tema de GreenOps cada vez está tomando más fuerza. ¿Qué significa eso? Que las entidades que operen con múltiples tecnologías en la nube y entornos locales también cada vez más están siendo regulados y siendo solicitados recursos de cómo estoy impactando al medio ambiente con el uso de los recursos de data center, ¿no? Y para eso está GreenOps, que activa por defecto reportes de uso, ¿bien? Y cómo eso, desde la mirada de la compañía, cuál es mi huella de carbono, ¿no? Como ustedes saben, hay toda una lógica detrás de estos recursos y esos son paneles que ya trae la herramienta de manera automática, ¿bien? Entonces, la solución de la cual les hablé, que se llama Automation Center o Centro de Automatización, lo que nos permite es automatizar y orquestar procesos TI, aplicación de parches y de cumplimiento, remediar vulnerabilidades, ¿bien? Y gestionar de una manera adecuada gestión de entornos híbridos y multicloud, ¿bien? Esta solución es modular, ¿bien? ¿Qué significa eso? Que dependiendo de la necesidad de ustedes o del caso de uso que a ustedes les interese abordar, muy probablemente exista una parte de la solución que pueda aplicar para eso. Bien, o sea, no tienen que comprar todo este monstruo, digamos, para resolver un problema específico que ustedes puedan tener. Bien. Información contractual. Esto está disponible en Full SaaS. Bien. Algunos componentes pueden ser implementados en on-premise o en alguna nube de su preferencia. La modalidad de adquisición de la solución es suscripción anual o a perpetuidad. Va a depender mucho del modelo, por cuánto tiempo lo quieren, etcétera. Y en general la solución se basa por el entender cuántas unidades, cuánto de su patrimonio debe estar sujeto a las automatizaciones, porque al final lo que hacemos es aplicar una regla de cálculo que nos permiten saber cuántas unidades requiere, ¿no? Pero pensemos de que esto está principalmente disponible en SaaS, ¿no? Por el despliegue que esto significa y la tendencia muy fuerte que hay hoy de utilizar esta clase de soluciones como un SaaS, ¿no? Sin embargo, la invitación está abierta para que podamos entender un poquito más en detalle qué es lo que hace cada uno de los productos que hacen parte del portafolio del centro de automatización. ¿Bien? Listo, creo que acabé en tiempo. Quedan unos 5 minutos para responder algunas preguntas que ustedes puedan tener. Vamos a ver. Por aquí dice Elizabeth, si existe alguna aplicación de la solución o vista que me permita realizar los workflows a nivel transversal, que permita visualizar el costo, beneficio de los procesos automatizados. Sí, el componente de ITPA, la parte de orquestación de operaciones, tiene un dashboard general donde se visualiza el ROI. ¿Bien? ¿Qué es lo que significa este ROI? Que cuando uno comienza a automatizar o configurar un flujo de trabajo, ¿bien? Yo tengo la posibilidad de decirle a cada paso que compone ese workflow, cuánto me demoraba yo antes cuando lo hacía manualmente, ¿bien? Y eso yo lo puedo hacer cuando lo configuro, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque al final cuando yo construyo el workflow y lo ejecuto, lo que hace el workflow es tomar en consideración esos tiempos que yo le dije en que me demoraba y lo compara con el tiempo en que procesó automáticamente, ¿no? Y en base a esa suma y resta es básicamente el ROI que te entrega, ¿no? Esa es una manera por defecto que se podría hacer, ¿bien? Después hay otras maneras, pero que ya son un poco más sofisticadas, que no lo hace la herramienta, pero que tendríamos que involucrar herramientas de reportería y analítica para que ese valor se pueda dar. Pero en todo caso,
la información para que tú puedas construir sus paneles va a estar disponible. ¿Ven? Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. No sé si tengan otra pregunta, estimados. Gracias, María, por tu asistencia. Parece que no hay más preguntas. A ti, Niger, gracias a ti. Si no hay más preguntas, estimados, pueden contactarme. Mi nombre es Luis Aira, hago parte del equipo de Hotel Latam. Cualquier cosa en lo que los podamos ayudar, nos pueden contactar a través del representante de ventas o a través de alguna red social, ¿no? El LinkedIn, ¿no es cierto? O a los que me conocen personalmente también, escribirme, cualquier cosa, yo encantado de atenderlos. Gracias, que tengan buena tarde.